Bienvenidos todos mis queridos amigos y hermanos que están viendo esta presentación a través de nuestro canal Bastián Ángel. Gracias por haber ingresado en este estudio, gracias por estar con nosotros, por compartir estos videos con otras personas que les son de ayuda también, como bien llegan y comentan en los videos. Me conocí porque tal me envió o conocí porque tal me compartió y me ha sido de mucha bendición. Bueno, gracias a ustedes por compartir los videos. Gracias por estar presente. Hoy tenemos un estudio bastante, sí, un poquito teológico, pero también bastante reflexivo. Vamos a ver un modismo, una expresión idiomática de la Biblia que a más de alguno le ha traído alguna paradoja mental. ¿Ok? Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de compartir este estudio con más personas y por poder descansar en tu amor hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bien, al final del estudio vamos a activar los micrófonos de los que ahora mismo están todos desactivados. Al final del estudio vamos a dar la posibilidad de que los activen y vamos a hacer preguntas que ustedes tengan en general, no necesariamente del estudio. Bien, así que y eso también quedará registrado si salen preguntas interesantes para compartirlo con nuestras personas del canal de YouTube Bastián Ángel. ¿Ok? La paradoja es la siguiente. Muchos de ustedes cuando le hablan a otras personas de el amor de Jesús por todos, que hace salir sol sobre justos e injustos, que es bondadoso para los ingratos, que hace llover sobre buenos y malos, que él ama a sus enemigos, que no guarda rencor, que se reconcilia con el mundo, que siendo enemigos, Dios mostró su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros. En los Salmos, cuando dice que Dios es bondadoso para con todas sus obras, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Todas las criaturas que Jehová hizo vendrán y te alabarán, porque tus bondades se han manifestado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted le quiere presentar a las personas sobre el amor de Cristo incondicional para todo el mundo, hay ciertos versículos que surgen y salen a la palestra. Uno de ellos, por ejemplo, es el que dice que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, esto está en Marcos 10:45, si usted lo quiere ratificar con su Biblia, porque ni el Hijo del Hombre aún vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, las personas dicen, mira, este texto indica que Él dio su vida en rescate no por todos, sino por muchos, realmente por muchos, pero no por todos. ¿Ok? Y usted seguramente habrá recordado algún versículo que está por allí por Timoteo, es exactamente 1 Timoteo 2:6, que dice algo totalmente, aparentemente diferente, ¿ok? O sea, más que diferente, incluye otra palabra, ya no habla de muchos, ahora directamente dice que Él dio su vida en rescate por todos. Ok, lo primero que vamos a hacer es revisar un poquitito el contexto de Marco, ¿ok? El contexto del texto que se encuentra en Marcos 10. Bien, vamos allí. Lo invito a tomar su Biblia y acompañarme al contexto de Marcos 10:45. Lo primero que tenemos que revisar es qué estaba sucediendo allí y por qué Jesús dice estas palabras. Bien, vamos a ir allí. En Marcos 10, lo que está pasando desde el versículo 35 en adelante es que Santiago y Juan le dicen, Jesús, ¿te parece que en tu reino nos des un lugarcito especial o particular? No, 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 esperen. Más aún, para que sea más solapado, van a donde la mamá y le dicen, mamá, porque estos eran hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ambos hijos de Zebedeo, le dicen a la mamá, mamá, diles al maestro que nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto aparece en otro evangelio donde la madre va
a decirle a Jesús, oye, haz que mis hijos se sienten en tu reino a la izquierda o a la derecha, uno en cada lado. O sea, darles una posición, un estatus de autoridad a mis hijos. Y están ahí Juan y Jacobo escuchando a ver qué dice Jesús. Y Jesús dice, a ver, eso, los dos que están ahí chusmeando en la puerta, vengan aquí. Ustedes deberían pedírmelo. A ver, pídanmelo ustedes. Ok, Señor, queremos que en tu reino nos pongas a cada uno en una posición de privilegio. Eso es lo que dice el versículo 35. Maestro, queremos que nos hagas lo que pediremos. Entonces, como, vale, te voy a pedir algo o te voy a decir algo, pero no te enojes, ¿vale? Entonces se asegura de que no se va a enojar con lo que le vas a decir. O en este caso, para asegurarse, oye, maestro, te vamos a pedir algo, pero queremos que nos cumplas lo que te vamos a pedir antes de pedírselo. Así que bien astutos Jacobo y Juan. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Ok? ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos a quienes está preparado. ¿Ok? Cuando ellos dicen gloria, que en otro evangelio le dicen en tu reino, ¿qué es el reino y la gloria de Dios? Les pregunto a ustedes, ¿qué es el reino y la gloria de Jesús? Alguno dirá, cuando Él se ponga su corona y venga de las nubes de los cielos. Pero Jesús sentado con una corona para gobernar, no es precisamente la imagen que Él tenía en mente, pero sí la imagen que Juan y Jacobo tenían en mente, pero no sabían lo que pedían. Así, cuando creemos que el reino y la gloria de Dios es sentarse en su majestad y venir en las nubes de los cielos reinando para destruir y acabar con todos los enemigos que se le opongan, estamos no sabiendo lo que estamos diciendo, no sabemos lo que estamos diciendo acerca del reino. Estamos totalmente desorientados con la naturaleza del reino y la gloria de Dios. De por sí que Hebreos 2, acompáñenme un segundito, no pierdan Marcos 10, no lo pierdan. Vamos a ir a Hebreos 2 brevemente. Dejen el dedito allí puesto en Marcos. Hebreos 2, en el capítulo 2, versículo 9. Vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra. ¿Qué le decían los discípulos? Cuando llegues cuando en tu gloria, en tu honra, en tu reino, en tu gloria. Fíjense que el coronado significa que le ponen una corona como de rey, o sea que se asciende a su reino. Y la gloria, una corona de gloria, se está refiriendo exactamente a lo que los discípulos le pedían. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Ok? Pero, ¿cuándo es coronado de gloria y de honra Jesús? Dice allí, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ok.
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, atención, porque el versículo 10 sigue diciendo, convenía que aquel cuya causa, por la cuya causa son todas las cosas, noten las palabras que usa, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bien. La, llevar muchos hijos a la gloria, o sea, salvar a muchos, una vez más, tiene este mismo concepto de un reino, un estatus, una situación de poder, pero que en cuanto a Jesús se relaciona con su muerte para llevar a muchos a la gloria. Pero otra vez la expresión, muchos, que vamos a estudiarla ahora a fondo un poquitito en unos minutos más, que viene a continuación, pero tengan en cuenta estas conexiones. Ahora, vamos a centrarnos de momento en que, ¿cuál era la gloria y la honra con la que fue coronado Jesús? Es la cruz del Calvario. Jesús, al venir y ser humillado hasta lo sumo, y a él humildemente no resistir, ni oponer violencia, ni imponer su autoridad, pues esa es su gloria. O sea, ¿qué le estaban diciendo Juan y Jacobo? Queremos ser los malhechores que van a estar a tu lado en la cruz. Básicamente eso. Más tarde Juan y Jacobo son perseguidos, martirizados, o sea, participan del bautismo y de la copa que iban a beber, que iba a beber Jesús. Pero en aquel momento estaba destinado para otros, que en este caso son los malhechores. Ahora atención, porque la mayoría habla de el ladrón bueno y el ladrón malo, pero ambos eran malos, ¿no? Y todos infieren que porque que Jesús, porque el otro se burlaba y Jesús no le responde palabra, él está condenado y no es perdonado por Jesús como el otro, porque lo confiesa. Jesús le da palabra de esperanza al otro porque el otro quiere escucharla y quiere acercarse a Jesús y cree en Jesús. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues, ¿qué no era ese el reino? ¿Qué no estaba ahí el reino con él? Pero noten, el otro, que normalmente se considera el perdido, también está sentado con Cristo en su gloria. Está con él también, a la derecha y a la izquierda. Y algunos ya empezarán a hablar, apartará a los cabritos a la derecha y a las ovejas a la izquierda. Pero noten, ningún pastor aparta a los cabritos a la derecha y a las ovejas a la izquierda para matar a los cabritos y quedarse con las ovejas. Ningún pastor hace eso. En la parábola, Jesús habla de un pastor. Pero todo pastor de ovejas sabrá que las ovejas son obedientes y escuchan la voz del pastor y cuando la escuchan se apartan. Si han visto un rebaño, está mezclado tanto de cabritos como de ovejas, están todos revueltos, más si es un rebaño grande. Entonces, ¿cómo aparta el pastor las ovejas de los cabritos? Con la espada de su boca, diríamos, con la palabra. Llama a las ovejas, todas las ovejas apartan y quedan solo los cabritos porque los cabritos son más rebeldes y desobedientes, pero son parte de su ganado al fin, perdón, de su rebaño al fin y al cabo. Solo que ellos mismos no escuchan la voz, no están atentos a la voz y son más rebeldes. ¿Saben? Una de las pinturas que más son impactantes de la del cristianismo primitivo, donde están los apóstoles y los que fueron enseñados en el Evangelio por los apóstoles, el primer siglo, las catacumbas donde fueron perseguidos y se escondieron los apóstoles. Allí, uno de los dibujos más prominentes es la parábola de el buen pastor. Y la parábola del pastor aparece llevando una oveja, pero a menudo aparece también llevando un cabrito. O sea, también el pastor salva a los cabritos. A lo que voy, fíjense,
ese malhechor también estaba sentado, preparado allí en su reino. Símbolo no de que uno se pierde y el otro se salva, símbolo de que Jesús está con los brazos extendidos a todos, a ambos, también a los que lo están crucificando. Está perdonando a todos, está dando su vida en rescate por todos. Y ahí entra la palabra muchos. Interesante. Eso lo analizaremos hoy. Entonces, fíjense que ustedes qué curioso. La gloria de Jesús en realidad es humillarse. La gloria de Jesús es en realidad su máxima revelación como Dios fue hacerse hombre. Fíjense qué paradójico. La máxima, anoten esto porque es muy curioso, la máxima revelación de la divinidad fue hacerse hombre. O sea, no es que Dios se despojó de sus atributos y sus poderes divinos, pero se acercó más a su naturaleza divina al hacerse hombre. Piénselo, se humilló hasta lo sumo porque la naturaleza divina no es enaltecerse, sino condescender. Ahora bien, no, pero sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino para que quienes está preparado, para aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, o sea, el resto de apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces Jesús le dijo, a ver, vengan todos para acá, vengan aquí. Les voy a contar algo, les voy a decir algo, porque a Jacobo y a Juan ya le he dado algunas pistas, pero se los voy a decir a todos para que quede claro. Bien, de una vez por todas. Porque ellos estaban buscando que Jesús tuviera un reino terrenal, donde gobernase sobre las naciones y se enseñorease de ellas. Para ellos esa era su gloria y en esa gloria se querían sentar, en ese reino. Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes, qué curiosa la expresión, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ella potestad, sus grandes, sus poderosos? Pero no será así entre vosotros. O sea, la naturaleza del reino que estoy formando con ustedes es muy diferente a esos reinos, donde los que tienen la autoridad ejercen su autoridad para subyugar a las otras naciones, ¿ok? Y a las personas. Entre nosotros es muy diferente. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Noten la expresión que usa allí, siervo de todos. Ahora bien, ahora viene el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La palabra es poloi, hoi poloi, que comúnmente a veces se traduce como, no muchos, sino como los muchos. Atención, hoi poloi, los muchos. Dar su vida en rescate por los muchos. Ahora, ¿por qué Jesús mete esta idea en medio de su discurso sobre los gobernantes de las naciones y su reino? ¿Por qué introduce la frase, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos? O sea, no solo el servir y ser servido está conectado con lo que viene diciendo, sino también la segunda parte que es dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Recuerda que el mayor de vosotros será el siervo de todos. O sea que el siervo de todos es Jesús, porque Él es el mayor de todos nosotros. Y Él se pone en servicio de todos. Ahora, la palabra hoy
poloi, en griego, muchos, es muy interesante, es muy curiosa. Permítame leer algunos comentaristas que dan algo de luz acerca de este asunto. Adam Clark dice lo siguiente: por muchos se entiende la masa del pueblo en general, que incluye tanto a judíos como gentiles, sin, aquí viene lo importante, sin distinción de rango o estatus social. Bien, estamos revisando el texto de Marcos 10:45. Sin distinción de rango o estatus social. Recuerden que Jesús viene hablando de los gobernantes de las naciones y los poderosos de las naciones que se enseñorean de los que no lo son. ¿Ok? Rangos, estatus, jerarquías. Ok. La palabra, aquí es John MacArthur. La palabra mucho se usa aquí en un sentido general que se refiere a todas las personas para las que Cristo murió. Es decir, toda la raza humana, sin distinción de raza, clase, cultura o género. ¿Por qué? Porque en español la expresión muchos puede referirse evidentemente a no todos, sino la gran mayoría. Pero en el griego, hoi polloi está refiriéndose no necesariamente a una cantidad, sino a una totalidad con una característica en específico, que no tiene peros, ¿ok? Que no se distingue. Uno podría decir, todos los que son hombres. Tiene un pero, tiene una distinción. O sea, dentro de ese grupo entran todos, siempre y cuando sean hombres. Pero el hoi polloi se refiere a que no se distingue entre estatus social. Se refiere a todos, pero esta vez sin distinguir estatus social. Porque se creía en el judaísmo de ciertos privilegios que te podían dar puntos. También los griegos creían eso. Y entre los romanos, el César era Dios. ¿Se dan cuenta? De esta forma, el estatus te daba en el desenlace final o de lo que fuera tu creencia frente a los dioses, te daba posicionamientos, te daba puntos para la salvación. Cuando Jesús está hablando de la naturaleza de su reino, Él no está excluyendo a nadie. Y no solo eso, no se está enseñoreando de nadie. Porque Él no va a distinguir entre si eres un presidente o si eres un barrendero, no va a distinguir en nada de eso para servirte. Él, como un mozo, va a servirle a quien sea primero, a quien encuentre. Tú eres el portero, pues te sirvo a ti, aunque esté ahí parado el gobernante de tal región. Da igual, o sea, Jesús sirve a todos. Como es el siervo de todos, se hace el mismo el siervo de todos, no hace distinción, que le quita todo su estatus por ende. Piensen esto, cuando Jesús soluciona este problema de disputa entre los apóstoles, ¿qué es lo que hace? Están esperando quién va a ser el que va a venir a lavar los pies. Jesús se ciñe la toalla y les sirve a todos. Y como haya alguien que diga, bueno, a mí no me vas a servir porque tú eres mayor que yo, Jesús le dice, no tendrás parte conmigo. O sea, como no seas parte de este sistema de reino, no lo estás entendiendo. No vas a ser parte de esto porque no lo estás entendiendo. No es que yo te vaya a excluir, sino que tú todavía tendrás una mentalidad de jerarquía y posiciones y estatus. William Hendrickson, en el comentario del Nuevo Testamento, una exposición del Evangelio según Marcos, y estoy comentando Marcos 10:45. Dice aquí, la expresión los muchos, noten que aquí él dice los muchos, se usa para denotar la masa, sin distinción de estatus social o rango. Se usa a medida en contraste con los pocos que se refiere a una élite o un grupo selecto de personas.
De aquí no hay cleros en el reino de Cristo. En el reino de Cristo todos son los muchos. ¿Se dan cuenta? No hay cleros, no hay estatus. La expresión, este es R.C. Proul en el Evangelio de Dios, una exposición de Romanos, dice la expresión los muchos se refiere a la multitud de seres humanos sin distinción de raza, cultura o estatus social para las cuales la obra de Cristo fue efectiva. Así que la expresión dar su vida en rescate por muchos significa que los deja todos en el mismo nivel, por lo que todos son beneficiarios de su servicio. Y rompe con esas clases y los estatus de los gobernantes de las naciones. Ahora, no solo eso, voy a argumentar mejor este punto. Los filósofos de la época, los griegos más famosos, normalmente con una palabra, el uso que le daban a una palabra influenciaban toda la cultura. Como un ejemplo, eh, Platón, con el uso del logos. Incluso Juan, luego cuando escribe su evangelio, comienza hablando de el logos. O sea, el logos era de donde provenía todo, de donde nacía todo, de la palabra, de donde todo existía. Y Juan, entendiendo esta cultura griega, no quiere decir que él, fíjense que Juan no satanizó el concepto griego del logos, sino que lo tomó y aprovechó la idea conocida de la gente para explicar una realidad más espiritual y profunda que es Jesús, lo que se traduce como el verbo, el logos, ¿ok? La palabra de Dios, a través de quien todo fue hecho y que sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Son conceptos filosóficos que Juan toma muy profundos, pero que los griegos, con los que los griegos están familiarizados. Entonces, esta expresión o la expresión que usara un filósofo influenciaría incluso el lenguaje de la cultura. Así que si Pablo está hablando de los muchos, o sea, de hoi polloi, y en este texto se habla de aquello, quiere decir que era algo ya conocido y familiarizado. ¿Qué uso le daban? Por ejemplo, la política de Aristóteles. En este tratado de filosofía política, Aristóteles usa la expresión hoi polloi para referirse a la clase social de los ciudadanos comunes, en contraposición a la aristocracia y los gobernantes, ¿no? Como una élite, o sea, ciudadanos comunes, sin distinción. Por ejemplo, en el libro 3, capítulo 9, Aristóteles dice, la mayoría de los gobernantes de la actualidad no son aristócratas, sino más bien hoi polloi. Por lo tanto, se preocupan por el interés de la mayoría. ¿Se dan cuenta? Eh, la República de Platón. En este diálogo filosófico, Platón usa la expresión hoi polloi para referirse a la multitud ignorante en contraposición a los filósofos que tienen conocimiento y sabiduría. O sea, a los simples mortales, digámoslo así. Por ejemplo, el libro número 6 de Platón dice, los hoi polloi solo ven las sombras de las cosas, pero los filósofos ven las cosas tal como son en sí mismas. O sea, él haciendo una alusión a su concepto de la caverna, dice que los hoi polloi, la gente común, sin distinción de personas que no son la élite filósofa, solo ven las cosas como sombras. Ahora bien, usted se pregunta, bueno, luego, si ellos tenían este concepto de hoi polloi como la gente ordinaria, la gente común, la gente simple, independiente de su clase, si era mujer o hombre, pero dejaba fuera a la élite, entonces todavía hay un grupo que queda excluido. Usted se preguntará eso. Pero sin embargo, como muy bien acertaron estos comentaristas bíblicos, Jesús se está refiriendo a todos y lo que está haciendo es los que son llamados, los que son tenidos por gobernantes. Lo que está diciendo Jesús es, no hay una élite. Como no hay una élite, todos están en el rango de hoi polloi. Entonces, por ellos, por los hoi polloi, por los muchos, yo doy mi vida, porque les sirvo a todos.
Ahora, fíjense cómo esto va acorde con el texto que tenemos en Primera de Timoteo. Atención, porque esto está súper conectado, este concepto. Y se van a sorprender más aún cuando lo veamos en Romanos. Este concepto está incluido en Timoteo. Vamos a leerlo aquí. Primera de Timoteo, capítulo 2 y del 1 en adelante. ¿Ok? Vamos a leer del 1 en adelante. Otra vez vamos a revisar el contexto antes de ver el versículo en específico. Para que sepan que cada texto tiene que ser mirado con su contexto. O sea, eso del texto prueba, pues puede servir siempre y cuando usted conozca el contexto de su texto prueba. O sea, si alguien te dice, murió solo por muchos, leyéndolo en español, sin haber hecho un estudio de la palabra griega, ni del contexto cultural, ni del contexto mismo del versículo, entonces puede ser un argumento, pero ¿qué haces cuando tú también usas un texto prueba, que es el de Timoteo, que dice que dio su vida en rescate por todos? ¿Qué hacen? Claro, el caso es que la Biblia no se contradice en ese sentido muchas veces, ¿ok? Muchas veces no se contradice. Lo que hay que hacer es entender también su contexto, ¿no? Y probablemente lleguen a un acuerdo más sensato o se buscarán otro texto prueba a los que les gusta usar el texto prueba. Pero les recomiendo a los que charlen o conversen con otras personas, pueden usar textos prueba, sí. Siempre y cuando él te diga, pero coméntame del contexto de ese versículo, tú sepas hacerlo, ¿bien? Y conozca las palabras. Me gusta a mí, me gusta el asunto del texto prueba. Pero antes de dar 70 y tantos versículos, porque sé que me escuchan teólogos, sé que me escuchan otras personas que han estudiado y conocen los contextos de los versículos, yo me aseguro de que el versículo que vaya a poner tenga un sustento en su contexto y que diga realmente lo que yo estoy diciendo, que entiendo que dice. ¿Se dan cuenta? Así que una vez más, antes de llegar a este versículo, que vamos a ver que cuadra perfectamente con el contexto y el texto anterior, vamos a ver su contexto aquí. Versículo 1. Exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta la palabra es pantas o pantes, todos. Ahí viene panteísmo, que Dios está en todo. O sea, por todos los hombres, por todos los anthropún, sin distinción, todos los seres humanos. ¿Y qué sigue diciendo? Noten las personas que nombra. Por los reyes. Ah, por la élite también. ¿Por qué? Porque la élite está en la misma categoría. Este es 1 de Timoteo 2, del 1 en adelante. Por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Se fijan? Los gobernantes de las naciones. Por ellos también. Porque ellos también son parte del hoi polloi. Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, y fíjense, no entre y no los judíos, y no entre los griegos, y no entre los hombres solamente, o sobre las mujeres solamente. La palabra es una vez más antropún, o sea, sobre la humanidad. Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si Jesucristo se hizo un ser humano, lo que se ha hecho es en favor de todos los hombres, incluyendo a las eminencias, a los gobernantes de las naciones, y a todos. Sigue diciendo, el cual se dio a sí mismo en rescate por pantas, todos. Ahora les pregunto, ¿contradice esto el texto de Marcos 10:45?
De ninguna manera, de ninguna manera, porque efectivamente el rescate fue hecho por todos. Lo que quiere enseñar tanto Pablo como Jesús es que las eminencias y indistintamente de quién sea la persona, su estatus, está hecho el rescate en favor de él. Por lo que cuando Hebreos también dice hoi polloi, llevar a muchos hijos a la perfección, a la salvación, a la restauración, a la gloria, se está refiriendo a todos sin distinción. Ahora, recordar que íbamos a ver Romanos. Ahora, teniendo en cuenta esto, y seguro a alguno le sonará que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Ese concepto Pablo lo tenía muy claro. Él conocía la filosofía de la época y utilizó mucho este concepto de hoi polloi. No es un modismo. De hecho, es un modismo idiomático. Muchos, decir muchos, no es un modismo idiomático, es una literalidad. Pero los modismos no deben tomarse literales. Por ejemplo, si digo estoy muerto de hambre, es una expresión, un modismo que significa que tengo mucha hambre, no que literalmente estoy muerto, porque tenía mucha hambre. ¿Se dan cuenta? O sea, los modismos no se deben tomar literal. Al día que tomen literal un modismo de la Biblia, pues tienen cosas como el rapto secreto, por ejemplo. Es por tomar un modismo literal, que era una expresión que reflejaba que en aquella época iba a haber guerra. Uno será tomado, uno será dejado, y uno estará en el campo, y uno será tomado y dejado, dos estarán muriendo en un molino, etcétera, etcétera, etcétera. Son modismos de la época. Por lo que si esto es un modismo, uno no puede decir, ves, aquí dice, por muchos, no por todos. No, 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 porque tiene una intención mucho más profunda. Hoi polloi es un modismo que utilizaban en la época. Ahora vamos a ir a Romanos. Romanos y vamos a ver no solo el contexto de Romanos 5, vamos a centrarnos en Romanos 5, pero vamos a ver el hilo conductor del libro. Vamos a verlo en rangos generales, ¿ok? Vamos a estudiar el hilo conductor del libro. Fíjense que Romanos 1, aquí les voy a compartir esto, Romanos 1 parte hablando acerca del Evangelio, ¿ok? Vamos a ver Romanos 1. Parte hablando acerca del Evangelio. Y si bien esto fue escrito ah, para judíos y griegos en Roma el estatus social era muy importante. En Roma el estatus o la distinción según tu orden jerárquico y más cercanía del gobernante, porque el César era Dios, era muy importante. Entonces, no quiere decir que los cristianos necesariamente creían que el César era Dios, pero entiéndanlo, cuando algo está impregnado en la cultura, el asunto es así. O sea, pueden no creer en eso, pero todos los temores, todos los estigmas sociales están presentes y la gente nace con eso. O sea, que la gente en aquella época tenía una preocupación seria dependiendo de su estatus social, si él tenía puntos para la salvación o no. A ellos Pablo le escribe la carta, la epístola a los romanos, y empieza él a dar una cátedra espectacular. O sea, fíjense la estructura magistral del texto, que ahora le van a encontrar mucho sentido. Van a ver primero que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, comienza a decir, bueno, si alguien es creyente, pues no importa si es judío o griego, también es para ellos el Evangelio. Entonces ya comienza ahí a dar un punto de división. Y empieza a hablar de diferentes asuntos, de cómo los paganos han desechado a Dios, no aprobaron tenerle en cuenta y Dios los ha entregado. Pero ahora los que están empezando a hablar mal de los paganos también, tampoco tienen excusa, los que están juzgándolos a ellos, porque se están condenando a sí mismos también. Y
¿quiénes son los que condenan a los paganos? Los judíos, según su ley. Entonces, capítulo 2, los judíos y la ley. Capítulo 3, ¿qué ventaja tiene el judío? Entonces empieza a hablar de la ley y el judío y que el judío tampoco tiene excusa, según la ley, porque él también la quebranta. Y capítulo 3, en Romanos, no hay justo ni aún uno. Y todos conocen ese discurso, donde Pablo demuestra que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente en Romanos 11 Pablo va a terminar diciendo, si se dan cuenta, todos fuimos sometidos bajo pecado, pero el propósito es para tener misericordia de todos. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo es decirle, oigan, miren, si el César o el gobernante que sea, o el judío o el griego, o le sea hombre o sea mujer, o sea circuncidado o no, quien se quiera que sea, todos están bajo pecado. Ninguno alcanzó la gloria de Dios, por lo que todos están en las mismas condiciones. Todos son hoi polloi. Todos son parte del populacho que necesita ser salvado. Luego dice que Abraham, ¿sí? Me vas a poner que no, 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 no. Es que vino a solo a los que se circuncidan. Para ellos es la salvación. Pero dice, no, 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 mira. Tu padre Abraham fue justificado por la fe sin estar circuncidado. Por lo que una vez más él argumenta con eso que los gentiles también pueden tener fe sin haber sido circuncidados. Entonces llegamos a Romanos 5. Y como les digo, o sea, el libro completo tiene esta idea también. O sea, a quién afectó la muerte en Romanos 6. Y luego sigue hablando de la elección de Israel, de cómo al finalmente tanto la plenitud de los gentiles como todo Israel será salvo. Y Pablo hace eso con el siguiente argumento. Si todos están bajo condenación, Dios puede tener misericordia de todos. Si todos están bajo pecado, encerrados bajo pecado, Dios puede tener misericordia de todos. O sea, ya le baja a todo su élite. Yo soy judío, yo obedezco la ley, yo tengo más puntos. Yo soy del Sanedrín, yo no soy un pescador y no soy un ciego ni un enfermo, tengo más puntos. El ciego estaba ciego, para ellos nacía en pecado, no podían ni enseñar. ¿Te das cuenta? Y eso es manifiesto en la época, en la cultura. Así que, qué curioso. Pablo derrumba todo esto y llegamos a Romanos 5. Y aquí Pablo hace una progresión interesante que ahora mismo no tenemos el tiempo de analizar porque es bastante profunda, pero el 6, por ejemplo, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, su tiempo murió por los impíos. Y ya Pablo ha dejado claro que los impíos somos todos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo y con todo pudiera ser alguno que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, en rescate por todos. Y Pablo ya ha dejado claro que los impíos son todos. ¿Bien? Mucho más estando ya justificados, seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Ok, vamos a ahora revisar lo que es del 12 en adelante. Está hablando todo un asunto de la ley, de la condenación, de cómo entró la muerte, la culpa, cómo se relaciona con la ley, etcétera, etcétera. Pero luego habla de dones. Entonces, dice que el don no fue como la transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la transgresión de Adán sí afectó para mal, pero el don afectó para reparar ese mal y mejor aún. Por eso dice que el don no fue como la transgresión. Entonces, el caso es el siguiente. Pablo va progresando y aquí incluye a los que son de la fe. Él ya ha hablado de la justificación por la fe. Y todos aquellos quienes creen hoy, pues entran en ese grupo los que reciben la abundancia y el don de Dios.
Noten, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, el 16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ok, el juicio viene por una transgresión, pero la justificación no viene para sanar solo esa transgresión, sino que viene a sanar todas las transgresiones. Por eso el don es superior a la transgresión. A esa es transgresión solita, porque el don no solo sana esa, sino que la sana todas. Esa es la progresión que está haciendo Pablo, mostrando cómo siempre la gracia de Cristo es mayor al pecado de Adán, o al pecado de nosotros, o a la condenación, o al juicio, etcétera, etcétera. Entonces, hace este avance, incluye que es mucho más beneficioso lo que genera la gracia de Dios en los que la reciben que lo que el pecado pudo haber causado en sus vidas. Bien, los que la reciben hoy. Y ahí sí Pablo de alguna forma podríamos decir que está excluyendo. ¿Ok? Claro, hay unos que hoy mismo no lo han recibido. ¿Pero quiere decir eso que no lo recibirán? Pues Pablo sigue progresando en su idea. Ya ha hablado de los que lo reciben y ahora Pablo va a proceder en el versículo 18. Dice en el 17, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un regalo, ¿ok? No se gana, es un regalo. Solo hay que recibirlo. Pero el 18 ya no habla de los que lo reciben. En el 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a pantas, todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, esto sin discusión, porque todos fuimos afectados por el pecado de Adán y esos mismos todos, de la misma manera, la justificación viene a todos los hombres. Y ahora Pablo va a progresar. Esto fue en el pasado, o sea, Cristo ya hizo esta obra de justificar a todos los hombres y Adán ya nos condenó a todos. Ahora, fíjense los tiempos verbales del 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, o sea, fueron tiempo pasado, pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, tiempo futuro, serán constituidos justos. Adán nos constituyó a todos pecadores en el pasado, pero por Cristo, solo algunos serán constituidos justos en el futuro. ¿No es lo que dice allí? El mismo grupito, la misma expresión que utiliza para los que fueron constituidos pecadores con Adán, es la misma expresión que utiliza para los que serán constituidos justos por Cristo. Y la expresión griega es hoi polloi. O sea, todos, y esta vez, atención, romanos, sin distinción. Sin distinción. Porque en Adán nadie, sea gobernante, sea judío, sea gentil, sea griego, sea romano, sea lo que sea, nadie se salva de que son pecadores por la desobediencia de Adán. Y esos mismos hoi polloi, ninguno se va a salvar de la salvación de Cristo. Constituidos justos. Pero Pablo ya ha dejado el precedente de que esto es por recibirle. Lo que Pablo está anticipando es que todos serán... Ya Pablo dijo que la justicia se recibe, el don de la justicia se recibe como un regalo. ¿Ok? Se debe recibir. Ya Pablo lo dejó claro. Y es un don, es un regalo, no es algo que tú consigas. Ahora, él no te va a estar explicando eso de nuevo. Entonces te dice, los que serán constituidos justos, ya deja entre líneas que esos que, porque son justos, es porque lo han recibido. Y los hoi polloi son los que lo recibirán. O sea, todos sin distinción. Nuevamente, es una expresión idiomática porque Cristo se dio en rescate por los hoi polloi, por
todos, sin distinción. Sin distinción de estatus. Ese es el énfasis añadido de la expresión los muchos, que es diferente de decir muchos. ¿Ok? Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿cómo reinó el pecado para muerte? Todos murieron. En Adán todos murieron. Las personas mueren, el mundo está plagado de muerte. ¿El pecado reinó para muerte, sí o no? Claro que sí. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús. Entonces, donde abundó el pecado, hiperpericeuo, sobreabundó la gracia. Es como que hay una montaña que sube la marea y el agua sobrepasa esa montaña muy por encima. Esa es la expresión hiperpericio, o la gracia sobreabundó, sobrecubrió el pecado. Así que lo que sea que haya hecho el pecado y la muerte que haya causado, la vida será mucho más por la justicia de ese hombre, Jesús, por la vida de él. Así que, en fin, nuestra expresión idiomática está resuelta, no la olviden, revísenla. Si alguien tiene dudas de cómo estudiar el texto original y los modismos, está nuestra academia disponible aquí en el link de la descripción. Gracias por haber estado presentes. Vamos a pasar a la sección de preguntas. No olviden suscribirse a nuestro canal y vamos a dar un saludo a una de las personas que comenten y que pongan qué les ha parecido el estudio. Y en el siguiente estudio vamos a poder compartir uno de sus comentarios y poder charlarlo. Eso tengo muchas ganas de hacerlo también. Poder charlar algunos de los comentarios de ustedes que también son muy interesantes y es importante destacarlo. Gracias por haber estado presentes. Vamos a orar. Vamos a cerrar esta parte del estudio. Gracias, Papito, por permitirnos entender un poquito más acerca de la naturaleza de tu rescate y no solo eso, sino también de tu reino, que quita toda la élite y deja a todos en el mismo sitio, pero no para que tú te enseñorees, sino para servir a todos. Agradecemos por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.